buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos a esta nueva versión de su programa preparado con muchísimo cariño, como siempre, para todos ustedes. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y Qué tú? bueno, bien, bien. Tati, es indudable que esta semana hay que comentar, aunque ya han pasado varios días, el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Sí. porque es el último discurso ya del periodo de gobierno 2024. 2024. Entonces, en nuestra área de la salud, lamentablemente yo siento como que no hemos quedado rezagados. Y te lo digo desde el punto de vista que cuando escuchaba yo esa rendición de cuentas del presidente, hablaba simplemente de esta salud curativa. Él hablaba de la gran cantidad de personas que van a los hospitales en busca de asistencia médica, de construcción de remodelación de centros de salud, de medicamentos, de la cantidad de medicamentos que se entrega a la población. Entonces eso es lo que te hace pensar a ti, caramba, simplemente estamos hablando, no hemos quedado en lo que siempre se ha criticado, hablando solamente de enfermedades, porque tampoco le escuché hablar de acciones dirigidas a la educación y a la prevención en salud, que es a lo que deben apostar los sistemas. A nosotras nos gusta ser objetivas en el análisis y hay que decir, es una rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? ¿Qué se hizo En lo que en se el último hizo, año? Entonces, así mismo por es. ejemplo, y hablábamos nosotras mientras nos preparábamos, no se implementó la atención primaria, por tanto no se podía hablar de atención primaria porque no se hizo una tarea que el país tiene. ¿Cuántos años pendientes? Desde que empezó la ley. Desde que empezó la ley. 2001, desde 2001 desde el para 2001, acá. una tarea pendiente. Y que, dicho sea de paso, la propia Superintendencia de Salud y el actual Superintendente de Salud, el doctor Félix Iglesias, ha dicho 2 veces que el gobierno, el presidente les ordenó que comience la atención primaria. Lo ha dicho más, o sea, y todos los que han llegado ahí a la Superintendencia de Salud dicen lo mismo, que esa es su misión, Sí, que ese pero es su me tema refiero pendiente. a este Pero él gobierno. lo ha dicho más de 2 veces, el doctor Bien. Félix Iglesias. Yo lo recuerdo 2 veces. Sí, Yo lo sí. recuerdo 2 veces, pero el tema es, eso es una tarea pendiente y no se mencionó. Aquí hay una reforma a la Ley de Seguridad Social que no sabemos ni en qué versión va, Eso te iba a ni decir. cuáles aspectos se van a reformar, nada de eso se habló. Entonces, uno se pregunta, y lo analizamos nosotras antes, que tú prestes 20 millones, vamos a poner un número, ahora no preciso cuál fue, 20 millones de servicios de laboratorio, ¿es un logro? No, es una práctica cotidiana del sistema de salud. Es digamos, parte del leitmotiv, de lo que tiene que ver con el sistema. Esta República Dominicana necesita otra cosa. Yo sé que el presidente Abinader está pensando, por supuesto, como en su propósito de reelegirse en un siguiente periodo. Ojalá que sea él, o sea quien sea que vaya a gobernar el país en el próximo cuatrienio, aquí haya planes de verdad para la salud, porque lo primero es que yo entiendo que desde el gobierno, este gobierno específicamente, porque de este que estamos hablando, este es el que está, Claro. no hay un entendimiento, faltan técnicos. Yo siempre creo, Doris, que a los presidentes no se le da a entender las cosas. Como el presidente es un economista que entiende el mundo de la economía, Sí. esté usted de acuerdo o no con lo que plantea, así debe metérsele en la cabeza, y eso es un trabajo de los técnicos, de los ministros, de los funcionarios, que entienda el mundo de la salud, que no se trata, como dices tú, de curar enfermedades, que aquí es otra cosa, que eso no es un sistema de salud. Así mismo es, que se debe apostar a la prevención, a la puesta, como dices tú, bueno, no se hablaron de práctica porque quizás no se pusieron en marcha actividades dirigidas precisamente a hacer ese cambio que requiere el sistema, de pasar de ese aspecto puramente curativo a la prevención, pero es una prevención, no simplemente decir, a veces hablamos de términos de atención primaria y mucha gente habla como de atención primaria, pero quizás se necesita entender y que el presidente de la República y que los que los rodean y los que manejan los sistemas de salud entiendan que hay que hacer esa modificación, ese cambio, lo que es la atención primaria. No es simplemente decir, tengo tantos centros y lo tengo ahí para atención primaria. Es que debe ser todo un esquema, es toda una estrategia donde las personas entiendan o se le haga entender a las personas cómo funciona todo eso, cómo la prevención es lo primero y donde se le dé facilidad a las personas para asistir, para recibir esa atención primaria, ese primer nivel de atención, porque es muy fácil decir a veces, no, que hay que hacerse chequeos preventivos todos los años y aquellas personas que tienen
algún riesgo, deben incluso hacérselo cada 6 meses. Pero ¿tienen las personas facilidades para hacerse esos chequeos? ¿Hay alguien que le avisa a esa persona cuando en un diagnóstico, se hace un estudio diagnóstico, sale algo que llama la atención del especialista, del médico, que le dice, mire, usted tiene que venir a chequearse porque es que salió algo? No. Si esa mujer o ese hombre no acude al año siguiente por vía propia a hacerse su chequeo, él no sabe que en su análisis, si él no fue a recogerlo, salió algo que debe llamar la atención, que se le debe prestar la atención. Yo pienso que todavía hay mucho que trabajar en nuestro sistema de salud. Los grandes indicadores de salud que tienen que ver con el ministerio como organismo rector, como organismo que traza las políticas de salud, estuvieron ausentes. No se habló de mortalidad materna, no se habló de mortalidad infantil. Indicadores como, por ejemplo, es importante las 10 unidades de pie diabético. Que se anunciaron. Pero hay que trabajar para que los diabéticos no tengan que llegar a una unidad de pie diabéticos. Eso es lo que, es justamente lo que estamos hablando. Exactamente, hay que tratar de que un paciente no tenga que llegar con un accidente cerebrovascular a una unidad. Exactamente, porque se está hablando de unidades especializadas que se van a hacer en redes, en traumas, en cáncer, en pie diabético, en no me acuerdo, otro. Diálisis. En diálisis. Pero ya eso te dice a ti que son pacientes ya hay un fracaso, como decías tú hace un momentito del sistema. Exactamente. O sea, cuando alguien te cayó en diálisis, ya el sistema fracasó con él, porque no fue capaz de prevenir, de evitar que ese paciente cayera en diálisis. Y esa es la visión que tenemos nosotras, humildemente, de lo que hemos estudiado, de lo que es un sistema de salud. Bueno, Tati, pues vámonos a una pausa y cuando regresemos, pues no se vayan. Tenemos uno de estos invitados que a nosotros nos encanta tenerlo aquí porque podemos hablar de muchos temas con él. Así que regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar con nosotros aquí en 2x3 en Salud. Hoy tenemos el placer de un invitado a quien nosotros apreciamos mucho y además con quien se puede conversar de diferentes temas del sector salud porque el doctor tiene muchísimas especialidades médicas y además es director médico de Sedimat. Con él vamos a hablar no solamente de todo lo que se está desarrollando en Sedimat, que sabemos que ha estado abriendo centros satélites junto al grupo Yunen y el doctor nos va a hablar de eso, sino también de todo lo que está pasando en nuestro sistema de salud. Así que, doctor, bienvenido y muchísimas gracias, porque siempre que le decimos, doctor, queremos que vaya al programa, pues usted siempre está dispuesto a acompañarnos. Yo te agradezco esas palabras introductorias, pero realmente ustedes saben que soy yo quien se siente siempre fascinado cada vez que ustedes me invitan. La verdad que nunca ha dicho que no, por más compromiso que tenga un programa, y se lo agradecemos. Doctor, Doris esbozó uno de cuantos de los temas que vamos a tratar en la tarde de hoy, pero me gustaría que nos analizara brevísimamente, nada más a manera casi de titular, cómo le pareció el discurso del presidente Abinader de rendición de cuentas sobre el aspecto salud. ¿Qué tal le pareció? Mira, debe recordarse que era un discurso, alguna gente lo percibe como un discurso anual, pero este era un discurso de término de mandato, porque realmente es el último 27 de febrero de su cuatrenio para el cual fue electo. Yo no hubiese querido estar en sus zapatos porque es un discurso que tenía que ser muy largo y de hecho lo fue. Fue largo, casi 2 horas. Y era muy difícil poder seleccionar los puntos sin que resultara un discurso cansón. En la parte de salud pública se mencionaron algunas de las cosas principales que ha hecho el gobierno, pero creo que el gobierno ha hecho mucho más cosas de las que se mencionaron en el discurso y atribuyo al hecho de la constricción del tiempo, el hecho de que el presidente no haya sido mucho más explícito. Pero además, bueno, no es oculto que el presidente está en busca de un segundo mandato y que de hecho las encuestas lo favorecen hasta ahora de manera muy importante. Y yo, muy dentro de mí, pienso que uno de los puntos salientes en la agenda del presidente para una eventual segundo mandato es salud.
Exactamente, doctor. Y sobre todo lo que nos llamaba la atención, y comentábamos al principio, es como que nos hemos enfocado, seguimos enfocados demasiado en esta parte curativa de la salud y que no se le está dando esa prioridad a la prevención, a ese primer nivel de atención, a esa atención primaria que tanto hemos estado conversando y que con usted lo hemos hablado en otra ocasión también. Yo las escuchaba antes de entrar aquí y realmente es difícil, por no decir imposible, enunciar lo mejor de como ustedes lo presentaron. Sin embargo, hay todavía cosas que añadir a los comentarios de ustedes. Es obligación del Estado la educación, tanto la educación al pueblo como la educación a los propios médicos. Los médicos no tenemos un concepto claro de lo que es atención primaria, en términos pragmáticos, en términos de aplicación práctica. Y los pacientes mucho menos. Me explico con ejemplos de la vida diaria. En Sedimat, que fuimos los pioneros con los chequeos ejecutivos preventivos, pero que además hoy ustedes van a una consulta de medicina interna por cualquier motivo, porque están mareados, porque tienen un mareo, y a ustedes comienzan a preguntarle si están al día en sus vacunas, mujeres si están al día en su chequeo de mamografía, en su chequeo ginecológico, y ustedes saben que nosotros escuchamos de los pacientes con frecuencia cuando planteamos eso. Doctor, pero yo no vine por eso. Falta de educación. Sí. El pueblo no sabe. Usted no vino por eso, pero los pacientes no escogen sus enfermedades. Y a lo mejor ese mareo por el que usted vino tiene conexión con un problema mamario, con un problema ginecológico, o cerebral, con lo que sea. Y frecuentemente nos dicen, yo no sabía eso porque yo voy donde varios médicos y ninguno se había preocupado por otro problema que no sea por el que yo vine donde él o ella. Entonces, esa es una parte importante también que hace falta. La educación de nosotros mismos los médicos y la educación de la población en el énfasis preventivo del que ustedes estaban conversando. Y a propósito, doctor, esto nos sirve para entrar a un aspecto importante que fue que hace un mes, alrededor de un mes, Sedimat hizo una alianza con el Grupo Yunen. ¿En qué consistió esa alianza? Para que nos explique, no ha venido nadie ni del Grupo Yunen ni de Sedimat, nos explique en qué consistió, qué es lo que va a hacer Sedimat en el Grupo Yunen, ubicado aquí en Santo Domingo, en la avenida Abraham Lincoln. Sí. Fíjense, de nuevo, Sedimat, y en este caso de manos del Grupo Yunen, que siempre ha sido como una especie de hijo de Sedimat de una forma u otra. El presidente del grupo fue nuestro director médico en una ocasión y fue alguien que dejó una huella, una impronta importante en Sedimat. En toda parte del mundo, los centros importantes tienen centros satélites, especializados sobre todo en lo que es medicina ambulatoria. En el caso de Sedimat, y ahora se hace más necesario que nunca con los problemas del tráfico, pues este centro satélite con un socio del cual lo estamos oficializando ahora, pero que siempre lo hemos sido de una manera o de otra, que se encuentra en el polígono central de la ciudad y al cual asistirán a dar consulta los mismos especialistas con las credenciales que ustedes saben que exigimos para ser médicos de Sedimat en el Grupo Yunen, aunado con los especialistas de similar prestigio del Grupo Yunen, seremos capaces de llegar más a la comunidad, estar más cerca de personas a las que se le puede hacer difícil en un momento dado con los tapones llegar a Sedimat. Y además se ofrecerán alguna serie de los principales
procedimientos ambulatorios que se hacen, y lo que no se haga allí se referirá a Sedimat, y por supuesto los ingresos que provengan de que hay que ingresar a un paciente que se ha visto en el Grupo Yunen serán hechos en Sedimat. De tal manera que no estamos haciendo un gran descubrimiento, simplemente estamos siendo de nuevo pioneros en el país, pero en todas partes del mundo los centros de prestigio, los grandes centros académicos de salud tienen este tipo de extensión, que les anuncio que no será la última. Es la primera, pero no será la última. Que va a seguir absolutamente. ¿Qué especialidades serán tratadas en la consulta, básicamente? Todas las que nosotros vemos en consulta externa de Sedimat y con los mismos médicos. Eso le iba a decir, doctor, son los mismos médicos de Sedimat que van a trasladarse aquí. Por ejemplo, los pacientes que ya son o que quieran ver al doctor César Herrera podrán verlo en Yunen. Los que quieran ver a un servidor podrán verme en Yunen. En el área de ginecología, por ejemplo, creo que está el doctor Santana. Los que quieran ver al doctor Eleazar Santana también podrán verlo en Yunen. Internista, además. Bueno, internista, el doctor Herrera y yo, pero hay también algunos de los egresados nuestros de medicina interna que también estarán allá bajo la supervisión de nosotros. Lo mismo, las consultas del área clínica, en particular la de medicina interna, supervisarlas es parte de mi trabajo y lo seguirá haciendo en Yunen. Doctor, ustedes como Sedimat, que son un centro que reciben tantos pacientes de diferentes puntos, vamos a decir, del país y de Santo Domingo, pero me voy a centrar en Santo Domingo, que es una ciudad que se ha vuelto tan difícil, como dice usted, en el tránsito, donde trasladarse de un lugar a otro nos toma hasta una hora, quizás espacios pequeños. ¿Han medido ustedes cómo influye eso tanto en la salud como en la atención de los servicios, la llegada del paciente a los servicios? ¿Han medido ustedes cómo influye eso quizás en el mismo paciente, en el mismo centro? Sí, esa es precisamente una de las razones de ser de estos centros satélites. Pero déjame decirte algo, Doris. Mira, yo tengo un paciente que trabaja en el 911 y en estos días, hace apenas un par de días, en una consulta, le decía a un paciente de mucho tiempo, de mucha confianza, le decía que la gente se estaba quejando mucho del 911, de sus tardanzas, y me dijo, mira, cuando yo venía ahora hacia acá, a verse en consulta conmigo, detrás de mí había una ambulancia con la sirena encendida del 911. No lo dejaban pasar. Yo venía en un taxi y le pedí al taxista, me decía el paciente, que se echara al lado, y fue inútil. Yo duré para llegar, la ambulancia no venía para Sedimat, me dijo, pero cuando llegamos a un sitio, si hubiera venido para Sedimat, hubiera tardado casi lo mismo que duré yo, que duré más de una hora en llegar aquí. Un tema de educación enorme. Está la educación por un lado. La educación, pero también hacen falta soluciones viales, que son también parte muy importante asumo, de la agenda del gobierno, ya sea que el presidente se reelija o quien sea que gane en los próximos 4 años. Porque a veces la gente tiene la conciencia de que hay que dejar pasar la ambulancia, pero si tú no tienes espacio donde moverte dentro de la misma vía. Porque fíjense, todo el mundo se queja de los tapones y se comenta, y ustedes mismas comentan, yo duré tanto tiempo, pero oigan lo que estoy planteando ahora, de prima magnum, los problemas que están teniendo las ambulancias, los servicios de rescate en llegar a tiempo. O sea que eso lo hace así. Y por eso es que respondo tu pregunta reafianzando mi comentario previo de la necesidad. Y voy más lejos, ya yo les adelanté a ustedes como primicia de que yo ando buscando dónde va a ser la próxima extensión de Sedimat. Y voy a ir más lejos, quiero que sea de aquel lado, en la zona oriental. De aquel lado, sí. Bien. Doctor, no sé, Doris, si queda algún aspecto más. Es importante que que veamos ahora
que ustedes, como Sedimat, están de aniversario próximamente, ya ya estamos a 1 de marzo. Sí, Y entonces ustedes ¿qué tienen pensado? ¿Cuántos años cumple Sedimat? marzo es nuestro mes de aniversario. Es un mes aniversario Marzo de completo. 1999 fue que se inauguró Sedimat, es decir, que cumplimos 25 años. Caramba, Eso es cómo bodas pasa el tiempo, ¿eh? plata. Cuarto de siglo. 25 de bodas de plata. Sí. Boda de plata. Sí, realmente es un número redondo, importante, que comenzamos a celebrar desde la jornada Juan Manuel Taveras del año pasado, donde decidimos hacerlo ahí y no esperar el 25 aniversario, donde a mí me tocó preparar Un recuento y bastante. presentar una conferencia con la historia de Sedimat, que realmente creo que cumplimos el cometido. Muy interesante, doctor. A mí me llevarlo. encantó esa historia. Sí. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de ese Aniversario. 25 aniversario de Sedimat. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Jorge Martes Báez, director médico de Sedimat. Y dejamos ahí en la interrupción que tuvimos para ir a una pausa comercial, de la introducción de ese aniversario número 25 que cumple Sedimat ya todo este mes de marzo. Cuéntenos, doctor. Miren, había inicialmente una planificación de una serie de eventos sociales. Y luego de darle muchas vueltas, decidimos que en vez de eventos puramente sociales, íbamos a introducir un componente social como parte de otro motivo. Y Sedimat tiene motivos de sobra para celebrar nuevos hitos que debemos alcanzar durante el año de nuestro 25 aniversario. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, el mes pasado nosotros recibimos la visita de la comisión de la Sociedad Mundial de Stroke, de accidentes cerebrovascular, para evaluarnos como Centro Internacional de Accidentes Cerebrovasculares. Okay. Y aunque la comisión tiene que ir y discutirlo en su seno, pues recibimos el visto bueno de la comisión. Excelente. O sea que estamos esperando el momento en que se nos avise ya oficialmente la certificación para que sea uno de los motivos de celebración de nuestro Ahí mismo, 25 ¿qué se toma en aniversario. cuenta para eso? ¿Qué se toma en cuenta para que Sedimat pueda hacer? Aquí caemos de nuevo en el tema del transporte, de los tapones, porque el accidente cerebrovascular, lo principal es Tiempo. tener un equipo y tener los recursos humanos, pero el tiempo. El tiempo para Porque tú puedes recibir el mejor tratamiento según las guías internacionales si tú llegas dentro de las primeras 4 horas y medias que comenzó el déficit neurológico. Exacto. Si no, ya se va perdiendo tiempo y se va perdiendo terreno en la posibilidad de supervivencia o en la posibilidad de sobrevivir sin ningún déficit neurológico. Entonces, esas cosas, y de manera interesante, para que ustedes vean que el azar tiene categoría histórica, en la sesión conjunta que hicimos para iniciar la actividad de ese día, le dijimos a la comisión, miren, para que veamos un paciente que ayer mismo vino y se le hizo una intervención porque vino en lo que llamamos ventana de tiempo. Exacto. Y en lo que andaba la comisión llegó otro paciente y ellos fueron testigos no solamente de los documentos que le entregamos, sino que fueron testigos de cómo lo hicimos en su presencia, todo por pura coincidencia. O sea que el tiempo, recursos humanos y los recursos tecnológicos son importantes. ¿Qué otras actividades van a tener? Bueno, mira, nosotros tenemos ya listos para inaugurar nuestro flamante nuevo servicio de oftalmología. Oftalmología. Siempre Sedimat ha tenido un servicio de oftalmología pequeño, hasta ahora con 2 oftalmólogos apenas,
decimos siempre, Sedimar consta de 2 edificios, pero no es cierto, Sedimar consta de 3 edificios. Si ustedes recuerdan lo que fue consulta y vacuna COVID, es el tercer edificio pequeñito de 2 plantas que está al lado de la emergencia. Ese edificio completo va a ser oftalmología. Y no solamente vamos a multiplicar por 5 nuestros oftalmólogos, sino que no va a existir en el catálogo de procedimientos de oftalmología uno solo que no se va a realizar. O sea que van a adquirir toda esa tecnología que nueva. La tecnología está adquirida ya. Estamos esperando el momento le faltan algunos retoques de albañilería para iniciar los servicios de un gran servicio. Eso es cirugía, eso es muy importante. Todo. Consulta, procedimientos quirúrgicos y procedimientos no quirúrgicos, como son ciertos exámenes sofisticados que se hacen hoy con láser y otros procedimientos de oftalmología. Excelente. ¿Qué otro servicio que siempre ha existido en Sedimar, pero que lo vamos a reinaugurar? Nefrourología, enfermedades de las vías urinarias. Nosotros tenemos un servicio actualmente con un número de nefrólogos, con 7 nefrólogos. Eso se va a incrementar, pero de una forma muy interesante. De esos nefrólogos, 4 egresados de nuestro posgrado de nefrología ya están incorporados y han estado dirigidos por nosotros, dirigiendo sus intereses a un área de subespecialización específica. Y acuérdense que el primer egresado nuestro de medicina interna, que le fue reconocida la medicina interna en Estados Unidos y que fue aceptado en nefrología, el doctor Ronald Valdés, es nuestro jefe de nefrología y es el primer nefrólogo intervencionista de la República Dominicana. Y con la inauguración del nuevo servicio que va a tener ahora, va a pasar de 8 a 39 unidades de hemodiálisis. Wow. Y que, o sea que la triplicaron casi. Más que la triplicamos. No solo eso, sino que nuestro centro se está llamado a convertirse en un centro de entrenamiento nacional y regional de nefrología intervencionista. Ya tenemos ofertas en ese sentido y tenemos algunos de nuestros nefrólogos egresados que bajo la dirección del doctor Valdés están trabajando en ese sentido. ¿Qué toman en cuenta ustedes, doctor, para ampliar el servicio específico, especialidades específicas? Quizás la demanda que tiene el centro. La demanda, sin duda, y la necesidad. Acuérdense que, recuerden el énfasis que pusimos en nuestra conferencia sobre el leitmotiv social que tiene Sedimar, porque era la bandera principal que levantaba el doctor Taveras en vida. Y por eso la demanda y las necesidades del pueblo, las necesidades de la nación, las necesidades sociales. Ustedes comentaban que de alguna manera el que un paciente caiga en diálisis significa quizás un revés de la atención primaria y preventiva. Muchas veces es así, pero no siempre. A veces suceden enfermedades que inevitablemente llevan a que el paciente solo se remedie con diálisis o con un trasplante renal. Dicho sea de paso, el programa de trasplantes en adultos, el cual tenemos ya más de 250 trasplantes en adultos, y nuestro programa de trasplante infantil renal que hacemos con la Universidad de Tulane en Luisiana, siguen viento en popa también. Ya, doctor, escuchándolo hablar, por ejemplo, de nefrología, de diálisis y todo eso, uno piensa en estas enfermedades y daría la impresión, y se lo pregunto como internista, hay como una epidemia de algunas enfermedades, por ejemplo, las insuficiencias renales. Bueno, de diabetes ya sabemos que es un escándalo mundial lo que está ocurriendo, inclusive en población joven.
¿Qué ocurre? Y esto en su rol también de educador, de un hombre de ciencia, ¿qué está ocurriendo en el mundo? ¿Son nuestros estilos de vida, y en la sociedad dominicana en específico, son nuestros estilos de vida? ¿Está ausente ese nivel de atención primaria del que nosotros hablamos en principio, la falta de educación en salud y la educación médica? ¿Cómo lo ve usted? Específicamente te refieres a la insuficiencia renal. Por ejemplo, insuficiencia Sí, renal, pero igual. pero es un excelente ejemplo, porque ciertamente, probablemente, y sin el probablemente la mayoría de los casos de insuficiencia renal son prevenibles, porque las dos causas principales son la diabetes, como tú mencionas, y la hipertensión arterial. Es decir, no es frecuente que una insuficiencia renal sea un problema primario del riñón, sino que son efectos nocivos en la mayoría de los casos de otras enfermedades que se dejan sentir en el riñón. En algunos casos hay enfermedades que hace algunas décadas no existían y que contribuyen a la sobrecarga de insuficiencia renal porque se pueden complicar con insuficiencia renal. Por ejemplo, HIV, el virus de inmunodeficiencia adquirida, donde la insuficiencia renal no adecuadamente tratada es frecuente. El COVID, donde la insuficiencia renal no es tan frecuente, pero que fue una causa contributoria, y tomando en cuenta que el COVID infectó a casi todo el mundo, en el mundo entero, hay que tomarlo en cuenta como causa de insuficiencia renal. Los medicamentos. Si nosotros examinamos el armamentario de medicamentos en general, todos los medicamentos que existen hoy en día, y lo comparamos con los medicamentos que existían para todo hace 20 años, probablemente hoy tenemos 20 veces más medicamentos que los que existían hace 20 años. Y es raro el medicamento que no tenga, a veces más frecuente, a veces menos frecuente, como efecto secundario la posibilidad de insuficiencia renal. Los analgésicos que se toman para dolor. Uno lo ve de que inofensivo. Me voy a tomar un analgésico. Insuficiencia renal es un problema con los analgésicos. Y todo eso hace que la carga de insuficiencia renal sea una muy pesada. Y son pacientes cuyo manejo resulta extremadamente caro. Sí. Diálisis 2 o 3 veces a la semana, trasplante renal. Costo por parte de la seguridad Doctor, social. vamos a pedirle un permisito. Ya usted se puso 3 sombreros, porque hablamos de Sedimat, hablamos de medicina interna, hablamos de educador, de su ente de educador. Sí. Ahora yo quiero que usted se ponga el sombrero del neumólogo. Cuando regresemos de la pausa, quiero que hablemos un poquito de lo que está pasando, cuál es la incidencia que usted está viendo que está ocurriendo en República Dominicana de estas enfermedades que afectan nuestro sistema respiratorio. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos con esta conversación con el doctor Jorge Martes Báez, director médico de Sedimat. Dice Doris que el doctor se ponga ahora su traje de neumólogo y veamos un poco qué está ocurriendo. Estamos ya en el tercer mes del año, cómo está el reporte de infecciones respiratorias, de problemas respiratorios, tanto en población infantil como en adulta. ¿Cuál es la tendencia? Otra área en la que Sedimat ha sido pionero es en el área académica. Y nosotros este año, otro hito es que vamos a graduar nuestra primera promoción de especialistas en neumología y cuidados intensivos combinados, que es el primer programa que se instaló en el país de eso. Del 2013, que fue mi ingreso a Sedimat, hasta la fecha, hemos abierto 16 programas de posgrado con evaluación internacional, los únicos programas de posgrado en el país que se evalúan internacionalmente comparándonos con nuestros pares de Estados Unidos. Y bueno, yendo a tu pregunta directamente, sí, fíjense, una vez se me ocurrió pensar, y medio lo deseché, que el COVID era capaz de mutar tan rápidamente que si no era una posibilidad de que
de alguna manera interfiriera en el ciclo vital de otros microorganismos, de otros virus sobre todo y bacterias. Y dije, no, no tiene por qué. Y realmente no estaba tan equivocado con ese pensar, porque cada día hay más evidencia de que ha sido así. Y por eso tenemos el COVID, el cual sigue circulando, seguirá siendo endémico en el mundo entero, todo parece indicar, y a veces algunos brotes que sube, que baja, pero no desaparece. Y tal vez por el COVID tenemos una inusitada actividad de otros virus respiratorios. Influenza, tal vez no podemos echarle la culpa al COVID, porque influenza siempre ha sido un virus prevalente, sobre todo en estos meses de otoño e invierno, tanto influenza como parainfluenza, y hemos tenido mucha, y es un virus con el que hay que tener cuidado. Pero hay otros virus que se están comportando de manera diferente, e incluso hay algunas bacterias, por lo menos 2, que parecerían estar también teniendo una conducta atípica. Entre esos otros virus están principalmente un virus que se llama metaneumovirus y el virus sincitial respiratorio. Son virus viejos, a diferencia del COVID, han sido conocidos desde hace décadas. El virus sincitial respiratorio se asumía como una enfermedad de niños, muy niños pequeños. Sobre todo, podía ser peligrosa, incluso hasta letal en niños muy pequeños, pero no se consideraba una enfermedad de adultos. Hace algunos años comenzamos a notar que sí, parece ser que hay que prestarle atención en pacientes mayores de 65 años, y hoy en día hay que prestarle atención en cualquier paciente porque es muy frecuente, y segundo, puede causar morbilidad y hasta mortalidad importante. Y los metaneumovirus tienen una particularidad, que el paciente asmático se empeora con el metaneumovirus. Y el que nunca ha sido asmático puede debutar como asmático con el metaneumovirus. Que antes ustedes no veían eso. Antes nosotros veíamos eso muy rara vez. Ahora es extremadamente frecuente. Y te hablaba de bacterias, por lo menos 2. La tosferina, que es una infección prevenible por vacunas, ha hecho un regreso de alguna manera en todos los grupos de edades. La tosferina rara vez causa mortalidad, pero es incómoda, pero causa muchos síntomas. Una tos incoercible, de difícil, a veces imposible tratamiento, que con frecuencia hace que la persona vomite con los accesos de tos, y realmente estamos viendo bastante tosferina, que por cierto parece haber amainado en las últimas semanas. Y el otro es una bacteria que se llama micoplasma, que siempre ha producido neumonía, sobre todo en pacientes jóvenes, pacientes sin comorbilidades. En nuestro país no parece haber llegado ese incremento que hemos visto en otras áreas, como en China, en Estados Unidos y en Europa, donde realmente adquirió proporciones epidemiológicas importantes. Una neumonía, un tipo de neumonía. Sí, una forma de neumonía, una forma de neumonía atípica. Doctor, yo he tenido la oportunidad de ver por pacientes cercanos y no cercanos, por diferentes pacientes, a médicos indicando para una bronquiolitis en un niño, por ejemplo, antibióticos. Para otra enfermedad viral, antibióticos. ¿Qué pasa? Y sé que es un tema que a usted le apasiona como educador. ¿Qué pasa con los protocolos en el país? ¿No tenemos protocolos, o los protocolos para el tratamiento de enfermedades respiratorias, de infecciones respiratorias, están determinados en un centro privado, público, como sea, o es que el país no tiene protocolos para tratar este tipo de problemas? Bueno, mira, yo debo confesar que no te puedo responder esa pregunta con certeza, porque la respuesta que te voy a dar es que si existen, yo los desconozco. Los protocolos. Son un secreto muy, muy bien guardado. Hace unos años, el Ministerio de Salud Pública
le solicitó a las sociedades especializadas que hicieran un protocolo y puso una fecha, un plazo fatal muy corto, porque había un compromiso de entregarlos. Y en algunos casos las sociedades especializaron a un grupo de sus miembros en hacer un protocolo y en el caso de EPOC, la Sociedad de Neumología, me echó la canana de que yo hiciera el protocolo de EPOC yo solo, por razones de tiempo. Sí. Y yo lo hice y solicité a la sociedad que convocaran una asamblea de los neumólogos del país y que lo discutiéramos en una asamblea, y ahí mi protocolo fue depurado, votado, y cada punto que se sometió se puso discutió a votación y se votó y se modificaron. Es decir, que esa fue la visión de todos los neumólogos. Okay. Y se lo pasamos al Ministerio de Salud Pública, Y no han sabido más de que eso. se comunicó con la directiva diciéndole que ese protocolo dictaba mucho de lo que ellos querían, y que nosotros sepamos, no sabemos si No existe progresó, por lo visto. otro protocolo. Ya. Pero mencionaste la bronquiolitis en los niños. Es bueno que aprovechemos para decir que la bronquiolitis en los niños es muy diferente a la bronquiolitis del adulto. Y ciertamente, si el diagnóstico de certeza en un niño es bronquiolitis, los antibióticos no están indicados. No están en ninguna parte del mundo, me dicen. ¿Tú sabes cuál es el principal ingrediente para el manejo de la bronquiolitis en los niños? Paciencia. Sí. Paciencia, porque realmente de igual manera que los antibióticos no hacen nada y que incluso pueden empeorar la situación, los broncodilatadores y los esteroides, sobre todo estos últimos, son también poco efectivos. La bronquiolitis en adultos es un asunto diferente y usualmente se maneja diferente. es secundaria a otro problema, A otro y tema. sí hay protocolos no nacionales, pero sí internacionales. Ok, doctor, nos seguimos yendo a otra pausa y vamos a hablar cuando regresemos. La Organización Mundial de la Salud ha emitido para este año una especie de alerta o llamado a los países, llamando la atención sobre dos situaciones. Ellos hablan del dengue, que puede seguir generando preocupación y aumento de casos este año, pero también hablan del sarampión, que sabemos que en República Dominicana tenemos muchos años que no tenemos esta enfermedad, pero ellos alertan que puede llegar en cualquier momento a los diferentes países porque se están presentando muchos casos en otros países. Así que cuando regresemos de esta pausa, doctor, regresamos ya al último segmento y queremos que usted nos hable un poco sobre esta situación. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Jorge Marte Báez. El doctor nos va a conversar ahora sobre este tema y esta advertencia que ha hecho la OMS frente a dos situaciones de salud que son el sarampión y el dengue, doctor. Fíjense cómo la introducción que ustedes hacían antes de yo venir ante las cámaras sirve de pie de amigo, porque es el centro del ejercicio de la medicina, es el centro de todo lo relacionado a salud, la prevención, dengue y sarampión. Ciertamente escuché a la encargada de esa sección de la Organización Mundial de la Salud hacer una intervención por los medios llamando la atención de brotes importantes de sarampión. El sarampión, como tú bien dijiste, es una enfermedad que ha desaparecido de nuestro país porque existe una vacuna. Y existe una vacuna que es gratis, que el Estado siempre ha otorgado de manera gratuita. Pero la mayoría de las vacunas comenzaron a ponerse en práctica a mediados del siglo pasado. Es decir, que hemos tenido que aprender en unas 7, 8 décadas algunas cosas que de inicio no conocíamos de las vacunas. En el caso de la del sarampión, como en otras, es que la protección no parece ser de por vida. Y que el sarampión no era una vacuna que tradicionalmente ameritaba un refuerzo, y parece ser que se está encauzando hacia que sí La búsqueda de puede ese ser refuerzo. que hay un refuerzo, porque estamos viendo en otros sitios sarampión en pacientes que fueron vacunados. Con el sarampión. Es eso por un lado, es decir que debemos
no descuidarnos con el sarampión y estar atentos a que debe seguirse ofreciendo la vacuna del sarampión. El dengue, la clave es prevención, pero de dos tipos. Ahí tenemos la prevención en la práctica, porque el dengue necesita un vector, necesita un mosquito que lo transmita, y sin duda que hasta ahora la parte más importante, de hecho tal vez la única que existía, era minimizar los criaderos de los mosquitos y ofrecer la protección mejor que se tenga para los mosquitos, como repelentes, mosquiteros, etcétera. Pero ya existe también una vacuna para el dengue, la cual no tenemos aún en el país. Es una vacuna que, como todas las vacunas, sobre todo al inicio, tienen imperfecciones, pero sin duda que ofrece una protección que nos caería a nosotros como anillo al dedo. ¿Usted favorece entonces que se ha introducido esa vacuna al país? Absolutamente. Y de nuevo, hablando de una eventual agenda para el gobierno del próximo cuatrenio, yo priorizaría la vacuna del dengue como una prioridad importante, porque el dengue cada año nos da duro. Ha disminuido ahora, pero solo cuestión de tiempo. Cuando pase un poquito el frío, volveremos a tener dengue de nuevo, a menos que no hagamos algo diferente. Y quizás podemos ser un poquito más precoces en cuanto a las medidas de minimizar los criaderos, de atacar el mosquito, de protegernos del mosquito, y debemos hacerlo, pero también debemos agilizar todo lo relacionado a la vacuna. O sea, reforzar esos programas de vacunación, tanto de dengue, como introducir la del dengue, como la del sarampión. Y reforzar el del sarampión, como de todas las vacunas que tenemos. Del esquema. Bueno, eso es lo que están diciendo todos los expertos, y el doctor no es la excepción. Como educador, reforzar, elevar la cobertura de vacunación. Dice el programa, el PAI, que ahora no se llama PAI, se llama de otra manera. Dirección de Inmunoprevenible por Vacuna. Le cambiaron el nombre. Que ellos tienen en materia de sarampión un 98% de cobertura. De cobertura. Uno lo que espera es que todo eso sea así por el bien del país. Doctor, siempre el tiempo es corto para hablar con usted, porque son muchos temas. Nos faltó todo el renglón educativo, que es su gran pasión. En la próxima será en este mismo año. Doris, ¿quieres despedir al doctor formalmente? Pues sí, claro, doctor, siempre agradecerle, como decía Altagracia, darle las gracias porque está aquí presente cada vez que lo necesitamos y que queremos llevarle orientación a la población y a nuestros seguidores. Así que gracias, doctor, gracias a nuestros amigos televidentes por estar ahí cada sábado a las 6 de la tarde por Teleradio América, y recordarle que si no puede ver el programa por alguna razón, pues que nos busque en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud, que ahí va a tener todo el contenido de 2x3 en Salud. Así que nos vemos la próxima semana.